Toma uno. Yo navego a veces por concepciones del mundo, es decir, quizá culturas, o sobre todo por ideas, por modos de ver eso, fundamentalmente el mundo, modos de experimentar con el mundo, el saber o el poder conocer. Y en ese sentido es que uno puede navegar por distintos lugares usando a veces argumentos desde la ciencia o acciones desde el arte. Aprender el mundo queriendo casi matematizarlo, ¿no? Bueno, mi nombre es Mariano Sardón. Soy artista y como artista soy medio quizá casi un explorador, me siento. Un buscador, no sé, curioso. Sí, casi como alguien que como artista le gusta casi navegar medio por el mundo, una cosa así. Yo soy Diana Wexler, soy investigadora de CONICET y dirijo el área de arte y cultura de UNTREF. Mariano Sardón es un artista contemporáneo que apuesta desde su modo de estar en el mundo a la contemporaneidad en el sentido más riguroso del término. Busca hacer visible eso que no lo es. Y en ese sentido, Mariano, en este lugar de ponerse entre el arte y la ciencia, entre aquello de lo que hacemos uso a diario, como las comunicaciones o las condiciones de la visión, y el modo en que lo hacemos, es, como artista, un artista fuertemente contemporáneo. Nací en Bahía Blanca. Y también hay algo quizá del clima o de cuestiones del lugar que siento que están de alguna manera presentes. Sobre todo el frío. La temperatura siempre fue un elemento muy, muy presente de una u otra manera. Casi todo lo que hago tiene que ver con mi infancia. Tuve una infancia plagada de lápices de colores, de música, de mapas, solía copiar mapas, agarraba los atlas, porque casi los sé de memoria. Que en realidad eran como lugares de sueño para mí. Agarrar un mapa o una enciclopedia era algo que me disparaba a cualquier parte y casi como que haciendo el mapa me podía imaginar todo lo que podía llegar a pasar ahí. Mucha experiencia con las cosas técnicas. Mi papá tenía una fábrica y muchas de las cosas que vi quedaron en el orden del registro del asombro mezclado con el conocimiento. Y quizá ese es el lugar más cómodo para mí. Todo tipo de materiales, fundiciones, temperaturas. Y eso fue moneda como corriente en mi experiencia de la infancia. Había un objeto importante que era un piano. Pertenecía a mi abuela y era como... Estaba ahí como omnipresente. Jugaba mucho con él, pero nadie lo tocaba. Y yo lo hacía sonar, el único que lo hacía sonar.
El mar y la arena es como otro elemento fundamental. De hecho, pasé mucho tiempo intentando animar el movimiento del agua. Matematizar algo que es imposible de matematizar, pero es como si uno tuviese la esperanza de que con eso pudiese casi rescatar algo que está muy grabado en uno de hace muchísimo tiempo y que trata de usar todos los argumentos racionales para poder de alguna manera llegar hasta ese lugar. Libro de arena es como básicamente animar agua sobre arena, y eso tiene que ver con un registro mío de infancia más temprana, de ver llegar el mar con tanta tranquilidad y desaparecer cuando se mete debajo de la arena. Y eso es lo que uno concretamente ve en esa pieza. Creo que oculta quizá pérdidas muy, muy primitivas. Probablemente en algún lugar que ya hasta desconozco, no sé, pero sí, sospecho que tiene que ver con eso. No es algo que pudiese definir claramente, pero sí puedo percibirlo. Yo en Bahía Blanca, cuando era adolescente, tuve un amigo muy especial que era una persona que trabajaba en antropología y vinculado a la universidad. Él, su esposa y ellos tenían como un grupo de investigadores, estudiaban pisadas de dinosaurios, ese tipo de cosas también. Y de alguna manera, como que con ellos entendí quizá el valor si se quiere, de la ciencia. Así que bueno, eso influenció mucho para que dijese, bueno, ¿por qué no? Vamos a entrarle al mundo por este lado. Cuando me vine a Buenos Aires, empecé física, el CBC en la UBA, como si hubiese dejado por un momento cierta parte más como intensiva de la experiencia del mundo para pasar a una parte como más racional, más descriptiva, si se quiere. Confiar en las matemáticas es confiar en un lenguaje que transfiere, es casi una esperanza para contar algo que es inabordable para el otro. En la mitad de la carrera empezó a cambiar mi relación con la ciencia, sobre todo porque había algo que nuevamente tenía que ver con la experiencia del mundo vivida en un sentido más completo, casi hasta corporal, que me di cuenta que no pasaba, que no ocurría. Y había algo que yo quería contar, que sentía que quería decir, que me conectaba y que, bueno, no lo encontraba. Entonces, en ese momento de mucha crisis hice ese gesto de decir, bueno, me acerco al arte, ¿cómo empiezo a acercarme al arte? Así que empecé un taller de pintura, empecé a pintar casi como compulsivamente. Yo empecé a pintar con Viviana Sargón. Ella fue como insistiendo muchísimo en que me quedara en ese lugar. Empecé a trabajar como asistente de ella. Así que empecé como cada vez más a darle cada vez más tiempo al arte, cada vez más tiempo. Y nada, te vas llevando como el mar, digamos, ahí vas. Él permanentemente está desarrollando una investigación muy cerca de los esquemas y las líneas de funcionamiento de las ciencias y sobre todo de lo que se define como las ciencias duras, aunque muchas veces también cerca de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que hace que los resultados de una investigación que él lleva adelante, por ejemplo, con Mariano Sigman, como estos proyectos de neurociencia, le den a Mariano Sigman un resultado que se manifiesta en una serie de soluciones que van a dar a otras investigaciones que continúan con una vía de neurociencia? Y en el caso de Mariano van a dar como resultado obras. Creo que le tengo miedo a la injusticia, no sé, creo que sí. Es re difícil esa pregunta. Quizás un temor por otros más que por mí, no sé. Creo que es eso. Pero eso sí, estoy siendo honesto, completamente. La verdad es que...
algo que siempre me inspiró y me condujo es Jorge Luis Borges. Inevitablemente, alguien presente desde las ideas, el imaginario, la metáfora. Jim Campbell, sin duda, es un artista que me interesa. Ernesto Ballesteros siempre me interesó desde donde pensaba, o lo de Jorge Macchi. Sí, la primera etapa tuvo que ver básicamente con la pintura. Pasé por todo tipo de instancias, buscando siempre desde lo visual, explorando con materiales, y ahí volví justamente por eso, a esas cuestiones de infancia que tenían que ver con el uso de materiales. De hecho, yo pintaba sobre metales en algún momento. Los metales me interesaban mucho porque también reflejaban y alteraban la imagen. Entonces, la persona que se paraba, siempre la luz era muy importante, según cómo estuviese distribuida sobre el metal, y la figura desdibujada de una persona podía como alterar esa imagen que ella estaba viendo. En ese momento el tema era cómo me iba alejando para encontrar otro lenguaje. Así que después anduve por el video. Digo, bueno, esto es electrónica. Bueno, qué sé yo. Y ahí tecnología. En la UBA trabajaba en el laboratorio de física de plasmas. Y yo ya había blanqueado que me dedicaba medio al arte y que claramente tenía otros planes. Entonces era una época donde yo en el laboratorio hacía cosas que tenían que ver con el arte. Fuera de hora me quedaba. Hasta llegué a filmar en la facultad. Surgieron algunos videos. Estaba, digamos, como sería una especie de navegación en el medio del mar. No, era un momento donde no se veía la costa de un lado ni la costa del otro. Lo que le sigue a eso es una etapa muy importante para mí, que es a partir de una beca de antorchas, fui a UCLA, al Hypermedia Studio, en el departamento de teatro, cine y televisión de UCLA. Básicamente porque era un lugar de interacción disciplinar sin tanta preocupación por las categorías. De programadores de inteligencia artificial a actores. Me amigué un poco otra vez con la física, si se quiere. De hecho, yo hacía una cosa que tenía que ver con física del escenario. Era como estudiar parámetros del movimiento de los actores, calcular trayectorias, aceleración. Ahí, durante todo ese proceso de trabajo en UCLA, empecé a abrir muchos caminos. Ahí es donde empecé a modelar el movimiento del agua con un código. Ahí empecé como a navegar en la información en la red. Casi como que expresarme muy fácilmente con el uso de códigos y matemáticas en algo que tenía una visualidad después. O una dinámica de movimiento en el tiempo, y que podía buscar información y que podía construir frases con una especie de programa que la buscaba de manera más o menos automática. No produje obras en el sentido de las obras que podríamos decir, esto lo voy a mostrar, pero fue el germen de un montón de procesos. Aprendí muchísimo. Después de eso, cuando volví a la Argentina, post-crisis, yo trabajaba con una tecnología que acá era impensada, y empezó toda una etapa de reajustar, reprogramar según las condiciones de producción de Argentina, de Buenos Aires, digamos. Y al poco tiempo me acuerdo que Rodrigo Alonso me llama para hacer una muestra en el Malva. Y bueno, el tema era, bueno, vamos a hacer algo interactivo en el Malva. Y yo trabajé en muchas obras durante mucho tiempo con Lawrence Bender, que es físico, pero lo había conocido en el laboratorio de física donde trabajaba, pero era realizador de cine. Y me acuerdo que hicimos un montaje en el Malva de una obra que dependía mucho de las trayectorias de las personas en la explanada de la bajada de esa escalera. Iba como dejando un sendero que se proyectaba de palabras y de letras que iban revelando como un texto. Y eran básicamente textos curatoriales desde que se había inaugurado el Malva, que iban siendo de alguna manera descubiertos casi azarosamente por el movimiento de la gente.
de Arena en realidad es como el resumen de muchas de las cosas que yo había hecho en Los Ángeles. Tratar de animar el movimiento del agua, trabajar con una base de datos que buscaba textos de Jorge Luis Borges, que los buscaba en la red, que los bajaba, entonces armaba una imagen y la gente podía como ir descubriendo esos textos con el movimiento de las manos sobre la arena. Eso que era como navegar en la red y pensar la red como un inmenso texto que todo el tiempo cambie, del cual no tenemos control, fue todo un proceso que vino inmediatamente posterior. Hacia el 2003 terminamos de armar algo así como Libros de Arena. Desde que la armamos en principios de 2004 no paró como de armarse todo el tiempo, y es el día de hoy que la seguimos armando y nada, es como sigue teniendo casi la misma idea primitiva, porque creo que ese trabajo es quizá lo más cerca que me pude acercar a esa experiencia de infancia. Y entonces lo que tiene es que te vincula con esa experiencia. No importa si el sistema operativo es tal, si la interacción es precisa. Quedó como en un segundo plano todo lo que puede hacer esa obra tecnológicamente. Quizás pudiéramos decir que una constante del trabajo de Mariano Sardón sea el cambio. Si en Libros de Arena la obra se activa en el momento en que el público decide interactuar con ella, ya que es un metro cúbico de arena sobre el que se proyecta una luz, y en la medida en que el público se pregunta qué pasa en esta situación en la que me están enfrentando y decide quizás tocar la arena o acierta a pasar la mano bajo el haz de luz, de golpe se derraman textos. Y ahí uno empieza a tratar de leerlos y empieza a ver que no puede. Y bueno, y el título de la obra, y pensar en Borges y la Biblioteca Infinita, etcétera, eso ya de golpe habla de esta obra que, si el público no la activa, uno la lee simplemente como un metro cúbico de arena iluminado. Yo quisiera que puedan buscar y encontrar quién realmente son. Y puedan ir como viviendo y experimentando esa búsqueda con total libertad. Y creo que las acompañaría en eso. Y de hecho es lo que hago. Es como una sinfonía de materiales, tanto los concretos visibles, porque de alguna manera se modela a veces un código matemático como si fuera un pedazo de metal, ¿no? Pero es verdad que trabajo con materiales como, sin duda, usé vidrio, arena, tuberías, líquidos, vapor, o sea, la gravedad, si se considera algo que influencia mucho en los trabajos que hago. Hace ya varios años quizá trabajé con evaporación de agua, con tuberías que permitían goteos azarosos, muchas mangueras llenas de agua que permitían goteos azarosos sobre placas que estaban muy calientes, entonces armaban un pattern de sonidos aleatorios de evaporación y se podía ver el vapor de agua. Sin duda electrónica, las electrónicas de todo tipo, los códigos, ni que hablar, computadoras. Es incalculable. Mariano estudió Bellas Artes, pero también hizo una carrera científica, y en en esta búsqueda, fue donde fue encontrando un camino en la intersección entre arte y ciencia. Y estas intersecciones son las que hablan de la riqueza de su trabajo y de la condición de su pensamiento, de su reflexión permanente. Y en ese sentido, proponerse discutir un proyecto, que es lo que hacemos muchas veces juntos. Ambos pensamos la investigación, pero el sesgo que cada uno le da tiene que ver con su propia matriz de pensamiento. Y en esa doble perspectiva es donde encontramos en el diálogo la vía para el desarrollo.
Sí, si tuviese que pensar un tema recurrente, varios temas recurrentes, siempre hay algo como el interés de poner en evidencia un tipo de experiencia que por algún motivo nos acompaña, pero no es hacia donde está a veces orientada como la voluntad de uno, ¿no? Y eso a veces lo busco en la mirada, lo busco en la naturaleza, lo busco en cualquier proceso que está vinculado al arte. Por eso muchas obras también trabajan con información virtual, porque es algo que no es visible y uno desconoce su dinámica, y de alguna manera hacer obras que ponen de manifiesto eso, como podría ser, no sé, el flujo de comunicaciones de una región determinada de Buenos Aires o de Chile o de México, a través de tuberías con líquidos y ese tipo de cosas, es de alguna manera hacer visible algo que tiene sus propias leyes y dinámicas y que no, de las cuales no estamos al tanto. Y de alguna manera es como la experiencia misma del descubrir. Y eso es muy primitivo en mí desde la curiosidad. Mariano está exponiendo sus obras en los espacios del arte, no elige exponerlas en los circuitos científicos. Entonces, ¿cómo procesar desde el lugar del espectador estas presencias? Y allí el segundo paso es el de tratar de decodificar cuáles son los procesos que están a la vista. Y allí me parece que quizás estos retratos de los que hablábamos son especialmente elocuentes, porque son rápidamente captados como un retrato, pero a la vez esa certeza se desvanece porque son retratos que son inaprehensibles. En esta última etapa, fundamentalmente, me acerqué de alguna manera al territorio de las neurociencias por intereses en común con Mariano Sigman, que es un neurocientífico, y con quien compartimos la facu. La mayoría de los trabajos que son claramente procesos muy orientados a lo que se practica en los laboratorios de ciencia, de neurociencia, fueron como movidos directamente a espacios del arte. De esta etapa, la obra más representativa es una que le llamamos The Wall of Gazes, digamos, que es como la pared de miradas, que son reconstrucción de retratos a partir de la mirada de muchas personas juntas. Y lo que hacemos es, a partir de un aparato que permite ver dónde el ojo se detiene para poder entender o construir la idea de quién es el otro, poder grabarlo, poder tener ese recorrido que es casi como un gesto sobre el rostro de la otra persona. Y lo que hacemos es que a partir de muchas personas que ven un rostro, sumar todas esas miradas y volver a construir el rostro que ven muchos. Es como, qué pregunta, no sé, no. Legado como artista, no sé si. No, es como muy grande eso, ¿no? Me conformo con simplemente compartir cosas con otros, no sé, tengo un legado. No creo eso, ¿no? Muy grande eso, ¿no? Otro lo tendría que decir. Creo que el sujeto del futuro, quizás lo que encuentre en la obra de Mariano por esta condición de inestabilidad sea la apertura a nuevas preguntas de su propio presente ligados a su propia inestabilidad. Atravesar lugares que son completamente ajenos a uno, en realidad a uno lo ayudan a experimentar cosas distintas, a pensar distinto, a estar más conectado con algo tan inabarcable como el mundo. O sea, y para eso me parece que me gustaría eso, contar esa historia, ¿no? No sé.